siguiente en medios locales salían y hablaban más bien de la parte negativa, el tráfico que lo habían atorado, había malestar en las calles. Bueno, el malestar obviamente se va a ver en cualquier marcha, doctor Fernando, pero el tema también va por el hecho de presentar este millón de firmas y hablar de una ley que es una ley que está limitando la libertad de expresión. Bueno, pero primero yo quiero saludar al regidor y decirle que aunque fuera marcha de comunistas, fuera marcha de lo que fuera, en un país democrático no puede maltratarse a la gente. Es más, yo recuerdo, y me gustaría, cuando marcha el señor Bruce, creo que hasta los protegen, ¿no? Marcha el presidente, y me acuerdo, ni una más, ni una menos, tuvo un apoyo publicitario tremendo, me parece meritorio, correcto, todos hemos apoyado eso. Al día siguiente hubo más violaciones y más maltrato a las mujeres, nada más. Marchó todo el gabinete. En estas cosas deberían marchar también cuando marchan los estudiantes, los ministros, la policía debe cuidarlos. Yo no sé, pero esto es muy, muy serio lo que estoy escuchando, no había tomado nota, porque la prensa silencia, por ejemplo, que el pueblo quiere que venga la Comisión Internacional contra la Impunidad aquí por la podredumbre moral que hay, ¿no? Lo dice el presidente, lo dicen todos, pero ahí queda, no avanzan en eso. Se silencia, por ejemplo, el hecho de que la policía, que yo he exigido, con toda humildad lo digo y devuelvo a decir al ministro del Interior, que podría ser censurado por lo que usted comentaba, porque el ministro del Interior responde de ello, aunque creo que tiene motivos más que suficientes, pero el ministro del Interior, yo le he pedido con toda humildad que dé los nombres, los premios, los condecores de esos policías que han encontrado y detenido a militares dentro del círculo militar con drogas. Nadie sabe, porque todo se ha silenciado, fue una noticia muy, muy pequeñita, y eso no puede ser. ¿La policía debió acompañar o debió reprimir la marcha? ¿Cómo van a reprimir una marcha que además es de por sí pacífica? Es una marcha que en realidad está reclamando algo, que pasamos a lo que acabas de como antesala, que debería verse con el desarrollo democrático, que las leyes, el legislador, tiene que en su medida conversarlas previamente con quienes van a ser sus beneficiarios o perjudicados. Esa es la tarea en todos los países del mundo. Si yo voy a tomar una medida con la universidad, trato de tener un diálogo, eso no quiere decir que sea vinculante ese diálogo, pero trato de escuchar a los estamentos universitarios, ¿no? Estudiantes, trabajadores, profesores, para ver cómo voy a enrumbar una norma. Y en este caso tienen que tener mucho cuidado porque sea lo que se refiere cuando he escuchado al decreto legislativo que tiene que ver con la educación de los niños, en esta ideología llamada de género. Digo llamada porque que yo sepa que ideología de género como tal no existe, en verdad, se ha generado una posición como para vender algo. Pero lo que buscamos todos los peruanos es la igualdad, el respeto y la posibilidad de que a todos se les respeten sus derechos, en eso estamos de acuerdo. Pero cuando hablamos ya de educación, yo creo que los legisladores tienen que ver en principio la Constitución, porque los padres tienen una participación plena, sobre todo con los niños, en la labor educativa, de escoger inclusive qué colegio pueden estudiar, aunque eso no es posible en el país, porque es un país donde pareciera que el sistema, las leyes, todo está generado para apoyar a las empresas mafiosas y abandonar al pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deberían preocuparse? Yo creo que en esto que quieren legislar la ministra, deberían darle mejores condiciones a las escuelas estatales, darle mejores condiciones a las escuelas de los pueblos andinos, para que los niños y las niñas puedan tener una formación real y no estar propiciando una norma que no ha tenido contacto, por lo visto, más de 1,5 millones de firmas, exige que se escuche a los padres, pues, ¿no? Exige que se vea qué de positivo tiene lo que quieren hacer por encima de la voluntad. No estamos, que entiéndanlo bien, en regímenes dictatoriales de tipo comunista, también hay de tipo derechista, esto no es el nacionalsocialismo, donde por encima de la voluntad de los padres quieren imponer un tipo de educación a niños, ¿no? Y eso es muy serio, ¿no? Tiene que dialogarse, tiene que escucharse. Lamentablemente, yo le doy mi impresión, no tenemos control político, es decir, pareciera que no existe el Congreso con toda la podredumbre moral que hay, pareciera, y ustedes lo escuchan, el Ministerio Público no sabe qué hacen sus fiscales, el ministro imputado de corrupción no sabe qué hace su viceministro, aquí nadie sabe nada. Y eso el pueblo se está dando cuenta. Por eso yo he detallado muy claro, por favor, no generen la ira de la nación. No generen la ira, porque ustedes religiosamente saben que cuando la ira
del pueblo ya no da más, es incontenible y no se puede medir sus consecuencias. Y sería esta gente responsable por no escuchar, por no atender de que no se puede pasar por la voluntad de los padres en un sistema que estamos haciendo con gran esfuerzo democrático, que nos ha traído la sorpresa de esta, que ya lo sabíamos, ¿no? Cuántas veces con Francisco hemos conversado aquí, pero digamos que ha venido ahora la ola internacional y ha descubierto lo que conocíamos, ¿no? Una podredumbre total en las instituciones, una corrupción y el sistema no está preparado. Entonces pueden empujar esto a una reforma muy fuerte o que el pueblo sienta la necesidad de una asamblea constituyente en la que estaría este tema, porque si no ellos tendrían que previamente analizar y hacer la reforma constitucional, y los que quieren avanzar más allá tendrían que ir a reformar el Código Civil. Nosotros tenemos normas establecidas. Con esto no estoy fijando una posición que pueda decirse Fernando Calle está contra nosotros. En absoluto, soy el primero en haber estado y estaré a favor de que definitivamente la igualdad y los privilegios ya no existan. La igualdad sí, pero un país camina respetando sus normas. Y estas normas están, nos gusten o no, y tendrían que primero modificar la norma que pasar por encima de ellos. Y es bien triste que por encima de estas normas pasen quienes son legisladores, o pasen, aunque ellos creo que en este caso no tienen sino la responsabilidad de haber dado facultades legislativas, ¿no es cierto? Viene el decreto legislativo, es el Congreso el que tiene que derogarla, modificarla, mejorarla, si ustedes quieren, ¿no? Es justamente por eso esta recolección de firmas, ¿no? Y esta marcha hacia el Congreso de la República. Y hay algo que la prensa local pues no manifiesta, ¿no? Y es que por más que ellos resalten de que el tráfico generó mucha molestia a la población, pues hay mucha gente que saludaba la marcha, hay mucha gente que estaba de acuerdo y se gozaban de ver a estos padres de familia preocupados por la educación de sus hijos y por el futuro del Perú, que marchaban y lo hacían de una manera muy especial, manifestando todo esto. Tenemos una nota al respecto. La población civil y el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas marcharon este viernes de diferentes lugares de Lima para manifestar su total rechazo a la imposición de la ideología de género en el currículo escolar y a la ley 1323. ¿Cómo es posible que ponga este gobierno la ley mordaza, la ideología de género en nuestros niños? Es algo ilógico. No, entonces yo creo que hay que hacerle llegar el conocimiento al pueblo para que sepa qué es lo que maldición trae eso, ¿no? Por eso está bien que se expresen, tanto los que están a favor como los que están en contra. Así se va a poder comprender y llegar a un acuerdo. El malestar popular se puede ver en todas las clases sociales de personas quienes manifiestan estas iniciativas que vienen promoviendo el gobierno solo crea más rechazo en la población. Nos estamos concentrando y estamos marchando ya hacia el Congreso de la República con el fin que ya pues todos conocemos, presentar al Congreso de la República los más de 1 millón de firmas que se han colectado para que se derogue pues este decreto legislativo 1323. Bueno, estamos bastante indignados debido a que el gobierno no quiere manifestarse respecto al decreto legislativo 1323. Como ciudadano, como educador, estoy en total desacuerdo a esta ley y queremos... Y como padre de familia, como abuelo, porque tengo nietos, y es necesario que esto lo sepa el mundo, la ideología de género no puede entrar en el Perú. Que estamos haciendo una marcha justa porque no queremos que las ideologías se impongan, sino queremos vivir en una sociedad libre para nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, creo que todo el Perú ha visto la cantidad de padres de familia
que estamos marchando al Congreso para dejar más de 1,5 millones de firmas para decirle al gobierno que no puede legislar contra los padres de familia. Yo felicito a toda esta gente porque el gobierno ni la nueva currícula puede imponer a los maestros a enseñar algo que va en perjuicio de la niñez peruana. Al contrario, nosotros los maestros estamos para educar, para formar y no podemos con esas nuevas normas perjudicar el desarrollo psicológico de nuestros niños. En cada marcha que se viene realizando contra estas políticas del Estado, la sociedad viene perdiendo el miedo. Ellos manifiestan que las autoridades no podrán parar su reclamo. Bien, aproximadamente ha habido 20.000 personas las que han estado reunidas este viernes y creo que este va a ser el preámbulo de ver cuánta gente más se va a reunir este 4 de marzo. Creemos que las cifras van a desbordar porque, como bien lo decía, el malestar de la gente, lo decíamos detrás del micro, el malestar de la gente está creciendo ante la indiferencia que muestra el gobierno por no atender estos temas. No solamente estos, ¿no? Yo creo que, y se mezcla esto porque tiene que ver con los valores éticos que están destrozados, perdidos, y el pueblo le reclama al que gobierna y el que gobierna dice no escucho, no tengo nada, y te meto palos si usted me dice ahora, si el 4 hay una marcha, el 23 hay otra marcha, el pueblo está marchando y va a marchar hasta el final, no se le puede decir, ya salen, ahora no digan pues, oye, si marchan la economía va a bajar, la economía está bajando por responsabilidad de ellos, van a decirles, si siguen marchando van a perder su trabajo, va a llegar un momento, cuidado, González Prada decía, ¿no?, ante la hecatombe de la guerra civil, de la guerra del Pacífico y la traición, la claudicación de las oligarquías, decía, cuando las multitudes salgan, no son las huestes de Atila, no se asusten, es el pueblo que está harto. En la parte evangélica me refiero, que yo he leído como católico y lo veo en las películas en Semana Santa, Nerón, cuando entraron los cristianos a Palacio y le decía al senador Petronio, mi amado Petronio, ¿qué pasa? ¿Por qué huele mal Palacio? Y le dice el senador, mi Dios, mi rey, no es que huela mal, sino que el pueblo está en ira, y cuando el pueblo está en ira y está entrando a Palacio, huele mal, ¿no? Y entonces ahí le dice, Dios mío, das algo, Petronio, haz tú, sálvame, por Dios, dile que han sido los cristianos, por favor, los que han incendiado Roma, dile, a ti te van a creer porque eres un senador que el pueblo te quiere. Bueno, yo no sé el problema, no sé si hay algún Petronio hoy día que lo quiera y le puedan creer, ¿no? Pero definitivamente está perdiéndose el control, la legitimidad del Estado, no tanto sino de los gobiernos, está siendo perdida. Fíjense ustedes, con cosas pequeñísimas, ¿no? Yo me pregunto, el pueblo está viendo, y comentábamos fuera de cámara, y decíamos, ¿cómo va a ser esto? La gente marcha, ¿por qué? Porque naturalmente no es tonta ya, pues, ¿no? Entonces dice, tenemos 15 días con Toledo, ¿todo es Toledo? No hay otros perseguidos. Se les va a acabar el argumento. Sí, entonces es bien serio porque ya la gente, tenemos este tema, la marcha de ustedes, métanle palo a los que reclaman y con los niños, cuidado, eso es muy serio, muy serio. Así quieren hablar de ideología, si no se respeta a los niños, si no se trata de que la gente exponga a sus niños, porque le pueden decir no salgan con los niños a marchar. Bueno, es una forma de decirlo, pero yo lo que estoy viendo después de escucharlos, y de repente todo esto nos vamos a tener que juntar. Ahora, ¿en qué va a terminar? No lo sé, una asamblea constituyente. Además, la gente dice, yo he hablado esto de las drogas que es vital, y cualquiera sea nuestra religión, cualquiera sea nuestra ideología, ¿cómo podemos permitir que el país esté controlado por el narcotráfico en una forma con una impunidad terrible, tremenda, y que estos policías que deberían ser condecorados y saber siquiera, nadie sabe sus nombres, de repente hasta ya los han sacado, qué sé yo, porque hay un poder oculto del mal? Y yo los felicito porque cuando un hombre bueno no dice o no hace nada, el mal triunfa. Y como aquí hay varios males, tenemos que juntarnos todos por la libertad, por la tranquilidad de nuestros hogares. Y yo creo que la finalidad, cuando yo he escuchado ya felizmente a algunos decir Guatemala, Honduras, pero lo que no dicen es que Guatemala, Honduras, el pueblo reclamó al gobierno que se traiga la Comisión Internacional contra la Impunidad con las Naciones Unidas. El problema está que cuando la comisión se instala van presos presidentes, ministros, dueños de medios, barre con todos los grandes, ¿no? Pero yo creo que hoy estamos esperando un respeto a la gente, un respeto a la niñez, un respeto a tus ideas religiosas, un respeto a tus ideas políticas, pero fundamentalmente que haya igualdad para todos. Fíjense,
el presidente, el premier y otro ministro más, dice como, ¿se acuerda usted cuando sancionaron a varios parlamentarios, a este parlamentario que pedía la destitución también del presidente o su renuncia, qué sé yo? Decían, ¿por qué no has declarado esto, tus títulos, tus acciones? Me faltaba papel. Dice, no creo que eso diga ahora el presidente. Ya sabemos que el presidente, sabemos que el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía, mira ese trío, justamente les ha faltado papel, pues no han mencionado de las acciones de empresas de las que son dueños, transnacionales y sabe Dios si vinculadas a las grandes mafias empresariales que han saqueado nuestra república. Y sin embargo está ahí. Y eso sí guarda silencio la prensa, ¿no es cierto? Eso guarda silencio la prensa. Cuando este ataque a los niños, a las marchas que ustedes han llevado a cabo y las que el pueblo siente de asqueado ya, es una palabra que en realidad no sé si usarla, ¿no? La usa el presidente García, la procuradora, todos están asqueados aquí de la corrupción, de la inmoralidad, del abuso, pero no se hace nada, ¿no? Y entonces el pueblo reclama, yo digo, por favor, el Ministerio Público, con quien tengo una gran amistad. Yo por eso he dicho, no se trata, y no se tergiversen mis opiniones, yo no hablo de exigir detenciones preventivas por el respeto a la autonomía del Ministerio Público y lógico que tienen que acumularse las pruebas, pero yo creo que los ciudadanos quieren que lo mínimo, que no se fuguen todos, pues. Entonces, lo correcto es que por lo menos, y eso no mancilla honras, no viola el derecho procesal, está dentro de la interpretación de las normas preventivas para empezar investigaciones, es solicitar al juez impedimento de salida del país. Dice que son 300, a los 300 no tendría por qué lastimarse. Si Fernando Calle hubiera sido ministro y va donde me incomodaría es que llego al aeropuerto y no puedo ir a ver a un familiar que esté enfermo porque tengo impedimento, bueno, pero tendría que entender que el alto cargo que he ocupado en una crisis tremenda moral que hay, pues, y el fiscal pueden haber optado por impedir que yo salga, haré los trámites para que no sea así, una forma correcta, de repente ya lo han hecho y yo estoy ahí, pido disculpas, que hay 300 ciudadanos que les ha llegado una notita y les dicen tú no vas a poder salir del país, bueno, sería lo indicado, pero yo hasta ahora no veo que eso haya dado resultado, porque se han ido 3, el presidente Toledo con un gran espectáculo está afuera, me hace recordar al señor Belaúnde Locio, y que es un privilegiado en el país, porque ni el presidente Fujimori tiene estadía permanente en una clínica, sabe Dios si estará todavía, y así tenemos una serie de cosas que ya lastimó a la nación. Lo que pasa es que creen que todos somos tontos y se abusa de la gente pobre. La pobreza es la tragedia de nuestra república. Bien. Se mancilla esto, se mancilla a los niños. Ustedes, yo estoy de acuerdo. Miren, ¿qué le cuesta a los legisladores? ¿Qué les cuesta? Es un decreto legislativo que el Parlamento lo puede derogar, pero aparte de ello puede hacer que se requiera una revisión, pues. Tienen que hacerlo en diálogo con los que están los padres, los educadores, y sentarse. Nadie les va a imponer, pero tienen que tener el sentido común y antes que todo tener su constitución en la mano, que la tienen creo en forma especial de cuero, y pegar una revisadita al Código Civil y ver hasta dónde se puede avanzar esto, si es que tienen la mayoría el criterio de que debe ser así imperativamente por encima de los derechos de los padres, de velar por la educación de sus hijos, su orientación religiosa, etcétera. Si lo quieren hacer, que lo hagan respetando la ley y la Constitución, ¿no? Parece que existe más bien en todo este mecanismo y movimiento un cálculo político para hacer las cosas, y eso es lo que lamentablemente está generando la disconformidad de la gente. Podría ser, perdóname que te diga, podría ser que se esté utilizando esto para tapar, porque lo de Odebrecht y otro sí es un verdadero escándalo. Que dicho sea de paso, le salpica al gobierno. Pero por supuesto que ya le salpicó, ¿no? Esto es como Hamlet, en la obra de Hamlet decía, ¿no? Algo se pudre en Nicaragua, decía Shakespeare en su obra. Yo creo que algo está bien podrido, y lógicamente que están salpicados desde el momento que no tiene nada de malo, pero en el Perú el que jura de ministro tiene que saber que la Constitución le dice que el presidente no responde, sino los ministros responden de los delitos y de las infracciones constitucionales que el presidente cometa, si es que no han suscrito en el acta su oposición y si no han renunciado al cargo en ese momento. Son responsables, obviamente el presidente también. Por eso yo decía que esta situación que los he escuchado a ustedes, he visto en la Cámara, ¿no? El maltrato a la marcha, por Dios, en otras épocas el ministro estaba ya en el Congreso interpelado de urgencia. El problema es que no hay parlamento, pues no sé dónde está la mayoría parlamentaria que deja pasar todo. Esto ya hubiera sido, he escuchado al congresista ahí, pero el congresista, ¿por qué no lo ha pedido al ministro que vaya? Que dé explicaciones. No le han aplicado la teoría mediata al presidente Fujimori, el ministro es responsable de lo que han hecho ese día con los muchachos, con las familias.
y tendría que dar una explicación. Y el ministro es responsable de no premiar a los policías que han descubierto drogas en mandos militares del ejército. Y eso no se sabe. Entonces el ministro que responda, pues, pero no hay Congreso. Claro. Eso es importante, la intervención de nuestros parlamentarios ante esta situación para que no llegue a mayores. Son ya las 9:31 a.m, nos vamos a ir a una pausa, luego vamos a estar conversando también vía telefónica con el congresista Glilder Ushinawa, y también estaremos con la compañía de la ex congresista Alda Mirta Lazo de Hornum con nosotros. Agradecemos al doctor Fernando Calle por acompañarnos en este bloque. Realmente sus palabras y su intervención ha sido... yo les agradezco. Sino que yo le pido a los televidentes, oyentes, que bueno, disculpen mi salida, pero me está pasando muy seguido. Cada vez que hablo de lucha contra la corrupción, contra el narcotráfico, se acaba mi programa. No, entonces, y yo creo que hasta aquí tenemos esto, pero yo... ¿Queda pie para invitarlo a otra cosa? No, yo encantado, yo soy para que decirle a la productora que no sea tan rígida conmigo, pero además estoy defendiendo el derecho de todos ustedes. Y cuando usted habla de los parlamentarios que van a intervenir, Dios mío, basta, un parlamentario puede juntar las firmas. Un ministro no puede estar así, no puede, el 4 que se van a volver a maltratar a la gente, el 20 que sale otra marcha, el 23 que sale otra marcha, y cuando todos estos nos juntemos ya pensando solo en el bien del país y que tengan que irse todos, a lo mejor no sé, porque eso no hace nada, o la gente quiere una asamblea que van a meter bala a todos, está muy mal, pues eso no se construye así, señor presidente, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Yo los felicito y que defiendan la integridad de sus niños. Y en esto no hay diferencia ni oposición a quienes piensan en matrimonio gay o no, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la niñez sagrada. Es más, yo le diría a la legisladora, y aquí me despido, a la ministra, ¿no?, que es la de Educación, ya, le diría a la ministra, si es tanto su amor por los niños, reclámele al ministro de Economía dónde está la plata del pasaporte que se creó, los fondos para la niñez de valía. Yo le aseguro que ahí va a encontrar muchos fondos, o deberían encontrarlos, porque se creó una ley específica, y pagábamos, que lo sepan todos, $40 de más por pasaporte, en un país donde todo el mundo quiere pasaporte antes que DNI. Entonces habría que ver cuántos millones de dólares hay. 7 años duró ese pasaporte. Ministra, preocúpese por la salud de los niños, por el dinero de los niños. Y cuando quiera usted legislar un decreto legislativo como el Ejecutivo, hable con los padres, hable con los profesores, hable con los directos responsables. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Nos vamos a la pausa y regresamos aquí con lo que resta del programa.